Buenas tardes, profesor. Nosotros le vamos a presentar el tema de calibradores y toma de mediciones de la actividad 1F y mi equipo está conformado por Sánchez Diego Antonio, Sánchez Julio César, Sánchez Adrián, Tecangüey José Luis, Tecangüey José Eric y Rosas Ángel Javier. ¿Qué es un calibrador o medidor de alturas? Es un instrumento de medición y trazado que se utiliza en los laboratorios de metrología y control de calidad para realizar todo tipo de trazado en piezas, como por ejemplo ejes de simetría, centros para taladros, excesos de mecanizado, etc. ¿Cuáles son las partes que componen un calibrador de alturas? De acuerdo a la imagen, las partes que conforman un calibrador de alturas son escala principal, cursor, escala, tornillo de sujeción de trazador, el sujetador del trazador, el soporte del trazador, la superficie de medición del trazador y por último, trazador. También se encuentra el ajuste fino para la escala principal, la columna, la tuerca para ajuste fino del cursor, el tornillo de sujeción del ajuste fino, el tornillo de sujeción del cursor, la base, la superficie de referencia de la base y la superficie de referencia de la columna. ¿Cómo utilizar un micrómetro de profundidad? El micrómetro de profundidad funciona a base de un tornillo, micrómetro o tambor. El tornillo permite valorar el tamaño de un objeto con gran precisión, de un rango de centésima o milésimas de milímetro, esto dependiendo del tipo de micrómetro que se utilice. ¿Cómo se utiliza? En función de la profundidad que se desee medir, se monta en el micrómetro la varilla de profundidad adecuada. Apoyamos la base del micrómetro en una fuerza suficiente para que el instrumento asiente bien en dicha superficie. Se gira el trinquete en sentido horario hasta que el sistema de fricción gire para que la varilla entre en contacto con el fondo que queremos medir. Y después solo queda realizar la lectura de la medición. ¿Cómo se usa un indicador de carátula? El valor mostrado por un indicador de carátula corresponde a la diferencia en longitud que éste detecta entre una referencia determinada. La aplicación, uso y manejo de estos instrumentos se encuentra ligada a la clase de exactitud que se desea alcanzar o detectar. Lo más común es encontrar en el mercado instrumentos con resolución de 0.01 milímetros y 0.001 milímetros. Para medir la variación en la medida entre piezas, primero se debe ajustar a cero el indicador de carátula haciendo uso de un patrón que tenga un valor establecido o una superficie plana. Una vez que se establece el cero, se debe sujetar el comparador en ese punto por medio de un soporte para asegurar que no se va a perder el cero. Posterior a esto se debe medir la pieza de la cual deseamos saber la medida de esta misma en cuanto al patrón. Si la aguja del dial se mueve en sentido horario, el valor es positivo. Si la aguja del dial se mueve en sentido antihorario, el valor mostrado por el comparador es negativo. Entonces, una pieza puede ser de 1.10 milímetros y esta misma puede ser también de menos 0.05 milímetros en el valor negativo. Una de las ventajas de un indicador de carátula es que sirve para un gran número de mediciones como pueden ser la planitud, la circularidad, el diámetro de un cilindro, esfericidad, la concentricidad, la desviación del objeto o el desplazamiento de este. Procedimiento para usar un indicador de carátula. 1. Se coloca el indicador en un soporte adecuado a la longitud de lo que se pretende medir. 2. Se inserta un bloque patrón de longitud conveniente entre la superficie de referencia del soporte y la punta de contacto del indicador. 3. Se ajusta lectura cero sobre la carátula del indicador, ya sea girando la carátula para que el cero coincida con la posición de la aguja o ajustando la altura del indicador. Es recomendable que el ajuste a cero se realice considerando que con la mínima dimensión esperada no se pierda el contacto entre la superficie de referencia del soporte y la punta de contacto del indicador. 4. Se retira el bloque patrón y se inserta la pieza por medir. 5. Se lee sobre la carátula la variación que representa cuánto es mayor o menor. Esto depende de la dirección en la que se movió la aguja.
la longitud de la pieza con respecto a la altura del conjunto de bloques patrón utilizados para el ajuste del cero.